Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 23. Los dos reinos. La mañana siguiente, cuando Mayan se despertaba, el sonido de los pájaros lo llenaba de confianza en el amor del Padre a través de Cristo. Un creciente sentimiento de libertad crecía en su corazón, debido a la alegría de conocer que su condición de hijo para con Dios estaba asegurada a través del Hijo unigénito. Él oró: Padre, por favor, ayúdame a decir a las personas hoy cuán precioso eres realmente. Quiero honrarte y sé que en mí mismo no hay nada bueno para lograr esto, pero sé que me ayudarás. En el nombre de Jesús, amén. Decidió llevar a Chi y a Leo a una caminata. La luz del sol danzaba a través de los árboles no muy distantes, y la calidez del nuevo día sobre sus mejillas hablaba de la calidez dentro de su alma al pensar en el amor de Dios. «Papi, mira lo que encontré», exclamó Chi. Y mientras tomaba un sapo verde de entre las rocas, sus ojos grandes de entusiasmo. «¿No es hermoso?» «Sí, Chi. ¿No es hermoso lo que Dios hizo? Un diseño tan intrincado y un color tan vívido también». Mayan amaba caminar con sus muchachos y sentir la bendición de la paternidad. Le dio un mayor sentido de lo que siente nuestro Padre Celestial al cuidar de sus hijos. «Bueno, mis preciosos chicos, será mejor que nos preparemos para la iglesia. Papi tiene que hablar hoy», dijo Mayan. Era el 29 de septiembre del 2001, justo 2 semanas y media después del 11 de septiembre. Este día sería el principio de algo grande, algo de lo cual Mayan tenía poca idea. Simplemente se regocijó en su condición de hijo de Dios a través de Cristo y se determinó a caminar hacia adelante en esa senda a la vida. «El Señor estará contigo, Mayan. Estoy orando por ti», reafirmó Estela mientras lo miraba a los ojos, transmitiéndole todo el ánimo del cielo. «Gracias, cariño. Confío que Dios enviará su espíritu para darme las palabras para hablar», dijo Mayan. Estela luego tomó a los niños para sentarse a la primera fila de la iglesia. Así podía escuchar cada palabra. «¿Estás listo, Mayan?», preguntó el pastor Samuel. «Sí, pastor Samuel». El pastor oró con Mayan antes de pasar al frente juntos. Empieza a predicar Mayan. «Si van en sus Biblias a Mateo capítulo 4, comenzó Mayan, leemos la historia de cómo Satanás le ofreció a Cristo, el Hijo de Dios, todos los reinos de este mundo. Leemos Mateo 4, 8 al 9. «Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares». Pero ¿qué clase del reino le ofrecía Satanás a Cristo? Puedo imaginar a Satanás mostrándole a Cristo las columnas del mármol de los grandes edificios romanos. Le mostró el esplendor de sus templos tanto en Roma como en Atenas y más allá. Pero ¿cómo fueron construidos estos reinos? Fueron construidos a través de guerra, derramamiento de sangre y deseo de poder. Satanás no le mostró a Cristo la sensación de esclavitud y desesperación sentida por muchos alrededor del mundo. Hoy los frutos del reino de Satanás han crecido incluso más. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la principal causa de discapacidad en este mundo es la depresión.
Una mujer muere por suicidio cada 40 segundos o 3,000 personas por día. En estas estadísticas vemos los resultados del reino de Satanás. En estas estadísticas vemos la verdadera condición del autor del pecado y la muerte en este mundo. Conocemos la semilla de la causa de estas cosas en la sugerencia que Satanás le hace a Cristo unos pocos versículos antes. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás cuestiona a Cristo en relación a su identidad como hijo de Dios. ¿Con qué método pretende Satanás animar al Hijo de Dios que pruebe su identidad? Es a través de la demostración de habilidades sobrenaturales. Convierte estas piedras en pan. Satanás pretendió que Cristo probara a través de una demostración de poder milagroso aquello que Dios ya le había dado gratuitamente a su Hijo. Solo unos pocos versículos antes en la Biblia, pero 40 días antes en el tiempo, vemos lo que Dios le ha dicho a su Hijo. Esto encontramos en Mateo 3, versículo 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué era lo que Cristo tenía que hacer para asegurar estas palabras de su Padre? ¿Qué fue lo que produjo que el Padre derramara su amor y su deleite sobre su Hijo? Era simplemente el hecho de que era su Hijo. Él no hizo nada más que creerle a su Padre. El Padre estableció su identidad cuando le dijo: Tú eres mi Hijo. Y más adelante, el Padre confirma el valor de Cristo cuando dice: En quien me complazco. O como traduce la versión Tyndale: en quien me deleito. Esto es lo que hace que Jesús sea el Señor del sábado, como dice Mateo 12:8, porque no hay mayor reposo disponible que el reposo de saber quién eres y cuán amado eres, sin la necesidad de hacer nada para probarlo o obtenerlo. Es por esto que Jesús mora en el seno de su Padre, como leemos en Juan 1:18. Jesús no depende de los milagros que hace para probar quién es. En lugar de eso, confía en lo que el Padre dice de él, y eso es lo que asegura perfecta paz. Pero, ¿por qué Jesús tiene que enfrentar este gran conflicto con Satanás en el desierto? ¿Y por qué fue tentado tan severamente? Porque Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, como dice en Hebreos 4:15. Jesús estaba pasando por el mismo suelo por el cual nosotros pasamos en esta vida. Satanás nos tienta a intentar comprobar que somos hijos de Dios por lo que hacemos. Él nos tienta a intentar volver las piedras en pan y lograr alguna cosa grande para que podamos ser reconocidos como alguien relevante. Él dice que solo logrando algo exitosamente es que Dios nos aceptará como sus hijos. Lo triste acerca de buscar probar algo que ya es cierto sugiere que en realidad no lo estás creyendo. Cuando Adán y Eva comieron el fruto en el jardín del Edén, dudaron que su Padre Celestial tuviera la mejor intención para con ellos, porque Satanás les dijo que Dios estaba escondiéndoles algo que sería bueno para ellos. Entonces, cuando comieron el fruto, entraron al reino de la falta de valor de Satanás. Perdieron su identidad como hijos de Dios, no porque Dios no los considerara sus hijos, sino porque ahora ellos dudaban que fueran sus hijos. Las hojas de higuera que cosieron para cubrir su desnudez daba evidencia de su sensación de vergüenza. La falta de valor que Satanás experimentó cuando rechazó a Dios como su Padre se volvió la herencia de la raza humana. ¿Cómo es que Satanás rechazó a Dios como su Padre? Podemos leerlo claramente en Isaías 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás no dijo que sería un hijo de Dios, sino que sería Dios mismo. Con el propósito de hacerse de la posición de Dios, tenía que abandonar su identidad como hijo de Dios. Esta es la razón por la cual tenía que destruir al Hijo de Dios, quien representaba la identidad de todos aquellos que confiaban en Dios como la fuente de todas las cosas y estaba feliz sirviendo al Padre con un corazón lleno de alegría y reposo en su amor. Cristo no vio el ser un hijo de Dios como algo injusto, insatisfactorio o insuficiente. Su absoluta satisfacción como hijo de Dios era una reprensión a la intención de Satanás de alcanzar una posición diferente, y eso enfureció a Satanás. Satanás nunca se imaginó cuán vacío se sentiría cuando rindiera su identidad como el primer hijo de Dios creado. Su falta de valor es manifestada en las estadísticas de depresión, sufrimiento y suicidio en la raza humana. Nuestra sociedad es la evidencia del fracaso del reino de Satanás. Cada reino tiene un gobierno, una ciudadanía y una moneda a la cual le es asignado valor. El contraste entre el reino de Dios y el reino de Satanás es claro. A medida que miramos a los grandes líderes de la historia humana, vemos que la persona más fuerte es la que guía el gobierno. En el reino de Dios es el amor del Padre el que cumple ese gobierno, y sus súbditos son sus preciosos hijos que descansan en su amor. Es el Hijo de Dios aquel que es el camino al Padre. Vemos su confiada obediencia y amor por el Padre. Después de la caída de Adán y Eva al reino de Satanás, no había forma de que regresáramos del lado del Padre por cuenta propia. Habíamos abandonado cualquier creencia de que éramos hijos de Dios, de un modo que nos permitiese descansar en su amor. Le temíamos a Dios y teníamos miedo que nos castigara por quebrantar su ley. Dios tuvo que enviar a Jesús al mundo para mostrarnos que su amor por nosotros no había cambiado. Cuando Dios le dijo a Jesús que era su Hijo amado, estaba haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Ustedes son aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6. A través de la tentación en el desierto, Jesús reveló y abrió ampliamente las puertas de nuestra prisión, que no podíamos hallar en nuestra ceguera. Siempre pudo haber sido abierta, pero era muy difícil encontrarla hasta que Jesús vino y nos mostró el camino. Cuando Jesús le dijo a Satanás que el hombre debía vivir de toda palabra de Dios, se refería especialmente a las palabras que Dios acababa de decir justo antes, durante el bautismo. Como Jesús creía las palabras de su Padre, de que era su Hijo amado, Jesús usó la llave de la fe para abrir las puertas de la prisión de nuestra falta de valor. Algunos en la audiencia comenzaron a llorar mientras se aferraban a la realidad de lo que Mayan estaba diciendo. Otros se quedaron perplejos, intentando comprender el significado. ¿Quién de los que está aquí tiene fe para entrar en este reino y reclamar su verdadera identidad en Cristo? Muchos se levantaron y se apresuraron a acercarse al frente clamando: creo que soy un hijo de Dios a través de Cristo. Creo que soy un hijo de Dios a través de Cristo. Mayan abrió su Biblia y dijo: quiero leerles las palabras de la Escritura. Palabras que tienen gran significado para nuestra iglesia, porque nos fueron dichas con gran poder en 1893 por un hombre llamado anciano A.T. Jones. Era el comienzo de la lluvia tardía que llegó a nuestra iglesia en aquel momento. Y Mayan lee lo siguiente:
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra del Señor nos llega una segunda vez, como Jonás 3:1, a su pueblo, de que somos aceptos en el amado, completamente y gratuitamente a través de Cristo Jesús. Había un gran sentido de urgencia de parte de la congregación por echar mano del regalo de ser un hijo de Dios. Hemos venido del Jordán y deseamos recibir este gran regalo, declaró un hombre alto con gran convicción. Mayan habló enérgicamente. La Escritura dice: todos los que tengan sed, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, y venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Citando Isaías 55:1. Una gran sensación de alegría descendió sobre la multitud. Muchos lloraban y se sentían maravillosamente bendecidos de saber que eran verdaderamente los hijos de Dios sin ninguna obra requerida de su parte. Simplemente tenían que aceptar su identidad como hijos de Dios. Mayan cerró con una oración y muchos se quedaron para disfrutar de la corriente del Espíritu que había presente. Mayan volvió a la habitación trasera, se postró y oró con el pastor Samuel. Gracias, Padre, por llamar a tus hijos. Gracias por darnos tu Espíritu que nos testifica que somos hijos de Dios. El pastor Samuel y Mayan se dieron un abrazo y alabaron a Dios por el don del Espíritu que se había manifestado. El pastor Samuel apeló a Mayan: nos gustaría que vengas a trabajar para la iglesia. El Señor te ha llamado al ministerio y te necesitamos para que nos ayudes a predicar el Evangelio. Mayan contestó: oraré por esto, pastor Samuel. Sería un honor servir a la iglesia y ayudar a compartir este gran precioso mensaje. Gracias por considerarme para esta posición. Mayan luego salió al frente de la iglesia para saludar a las personas que salían. Gracias, Mayan, exclamaban algunas de las personas mientras salían. Un hombre de aspecto severo se acercó a Mayan y le dijo: no deberías tener las manos en los bolsillos mientras predicas. Mayan quedó desconcertado. Bueno, gracias por su consejo, lo tendré en consideración, dijo Mayan. Pero Mayan se sentía frustrado por dentro. ¿No vio ese hombre todo lo que acababa de pasar? ¿No vio el Espíritu de Dios manifestarse? Pero oró para que su espíritu no fuese tambaleado por esa situación. Luego un hombre se le acercó, uno que no había visto antes, y se dirigió a él. Hola, Mayan, mi nombre es Tony. Realmente aprecié el mensaje de hoy. Tenía cierto tono que no había escuchado por algún tiempo. Aquí está mi tarjeta. Por favor, ven a visitarme, ya que me gustaría hablar contigo acerca de lo que compartiste hoy. Bueno, gracias, Tony. Procuraré hacer eso, dijo Mayan. Mayan colocó la tarjeta en su billetera, estrechó su mano y luego siguió hablando con otros. Cuando Mayan y Estela llegaron a casa, alabaron a Dios por su bondad al darle tanta claridad al mensaje, y porque el amor de Dios se reveló tan claramente en contraste con el reino de Satanás.